A veces el amor se apaga sin traiciones, sin gritos, solo con la ausencia. Pero cuando alguien nuevo entra sin pedir nada, sin querer ocupar espacio, el corazón, que ya había renunciado, empieza a recordar que aún puede latir. ¿Y si la verdadera traición no es la infidelidad, sino el olvido? A veces lo que cambia una vida no llega con ruido ni promesas. A veces es una llamada telefónica, una voz que ya no amas, pero aún escuchas. Era viernes por la tarde cuando Clara recibió esa llamada. Javier, su exmarido, hablaba con la misma frialdad con la que firmaron su separación hace 4 años. Álvaro está tirado en la carretera. La furgoneta no arranca. ¿Puede quedarse contigo esta noche? No hubo un hola, ni un ¿cómo estás? Solo esa frase seca, casi como quien informa de un paquete extraviado. Clara no respondió de inmediato, pero después de unos segundos soltó un vale, automático, como si repitiera algo que no entendía del todo. Colgó. Se quedó frente a la ventana. Cádiz, desde allí, parecía en pausa. El mar, tranquilo. El vino, ya servido. Javier no había mencionado a Álvaro en años. Fue uno de sus alumnos favoritos, un joven prometedor que había pasado fugazmente por sus vidas, en esa época en la que Javier aún fingía querer construir algo real. 30 años más joven que él. Una vida entera de diferencia. Clara lo recordaba vagamente. Serio, con una libreta siempre en mano, de esos que escuchan más de lo que hablan. No se molestó en ordenar el piso. Revisó las toallas, apartó la tetera del fuego y volvió a la cocina. No había emoción, solo esa rutina que se instala cuando una vida se vuelve tan predecible que incluso la llegada de un desconocido no altera el pulso. A las 19:15 sonó el timbre. Álvaro estaba ahí, parado, con una mochila en la espalda y otra en la mano. Tenía una rodilla raspada y un rasguño en el brazo. No se quejaba, ni una palabra de más, solo un hola ronco, como si hubiese pasado el día en silencio. Pasa. No pensaba salir a buscarte por la carretera, dijo Clara, más brusca de lo que pretendía. Él asintió. Entró con cuidado como si pisara un suelo que no quería despertar. La mayoría, en su lugar, habría intentado justificar su presencia, hablar del problema mecánico, agradecer la hospitalidad. Álvaro no hizo nada de eso. Parecía más interesado en no incomodar que en ser bien recibido. La cocina está ahí, las toallas en el baño. No entres a mi despacho. Ahí todo está como me gusta. Vale, no necesito mucho. Clara no preguntó qué había pasado. No quería saberlo. No por frialdad, sino por agotamiento. Las explicaciones suelen esconder más de lo que revelan. Cuando regresó a la cocina, él ya estaba junto a la mesa, observando la estantería como quien visita un museo. Sin tocar, solo mirando. ¿Tienes hambre? Si hay algo que no te duela ofrecer, aquí nada duele ofrecer. Solo no toques la tetera. Vale. Tetera sagrada. Sonrió levemente. Clara sirvió 2 platos de pasta con una salsa improvisada. No era cocina gourmet, pero tenía calor, y en esa noche tibia eso bastaba. ¿Estás acostumbrado a la carretera? Sí, pero no a las paradas. Las paradas siempre son imprevistas. No era una conversación profunda, pero sí honesta. Clara notó algo curioso. Álvaro no la miraba como los hombres que desean, tampoco como los que analizan. La miraba como quien observa algo que vale la pena recordar. Cenaron en silencio. Uno que no pesaba, más bien flotaba, como esas pausas necesarias antes de un cambio. Cuando él terminó, llevó su plato al fregadero y preguntó, ¿tienes microondas? Acabas de comer. Solo me gusta saber dónde está todo. Me tranquiliza. Paso mucho tiempo en casas ajenas. ¿Vas a quedarte mucho esta vez? Depende del mecánico. Iba a revisar la mañana, pero no terminó la frase. No hacía falta. Clara ya sabía lo que venía. Retrasos, excusas, otro lunes en lugar de sábado. No pasa nada. Mientras no toques el hervidor, todo está bien. Él sonrió con más soltura. Clara también. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Cuando se fue al pasillo rumbo a la habitación de invitados, Clara lo observó. No quería que se fuera a dormir aún. No por deseo. Tampoco por cortesía. Era curiosidad. ¿Qué tipo de hombre era cuando ya no necesitaba protegerse? Y mientras la puerta se cerraba tras él, Clara lo comprendió.
No era él quien había cambiado algo en la casa. Era ella. Después de años de silencio, por primera vez, no quería estar sola. Clara se despertó antes del sonido del despertador. Algo en el ambiente era distinto. No el clima, no la rutina, sino el hecho concreto de no estar sola en el piso. Y, contra todo pronóstico, no la incomodaba. Lejos de eso, había una especie de calma, como si una pieza olvidada hubiese vuelto a encajar sin hacer ruido. Preparó café con la tranquilidad de quien no tiene que explicar sus gestos. Encendió el portátil, intentó retomar la traducción, pero las frases del autor francés se le enredaban, como si no quisieran fluir. Cerró el documento y se quedó simplemente observando la taza de café en su mano. Álvaro salió de la habitación poco después de las 8. Caminaba con cierta cautela, como quien no quiere interrumpir nada. Se detuvo en el umbral de la puerta y preguntó, ¿te molesto? No. El silencio matutino es sagrado, pero aún no lo has roto. Asintió y se acercó despacio. ¿Tienes café? Clara le sirvió una taza sin decir nada más. Él la tomó con las dos manos y bebió un sorbo leve, casi como si temiera romper algo invisible. Luego la colocó sobre la mesa con un gesto lento, medido. Le escribí al mecánico, dijo. No podrá revisar la furgoneta hasta el lunes. Inesperado. Estoy en shock, respondió Clara, con ironía apenas disimulada. Si hace falta, busco un hostal. No hay problema. Clara levantó la mirada y se cruzó con sus ojos. No inventes. No es un hotel, pero hay cama, hay agua, y el hervidor no está ocupado. Él sonrió, y ella también. No hubo más palabras durante un rato. Álvaro se sentó frente a ella, volvió a tomar la taza y se quedó allí, sin urgencia por hacer nada. Clara agradeció en silencio que no intentara llenar el espacio con conversaciones innecesarias. «Siempre trabajas desde casa», comentó él tras unos minutos. «Sí, desde hace 5 años. Antes iba a redacciones, reuniones, eventos. Luego todo cambió, y me quedé aquí, traduciendo las palabras de otros. ¿Y no te agobia?» «A veces, pero todo agobia si se estanca. Al menos aquí sé dónde está cada cosa, y puedo estar callada sin dar explicaciones». Él asintió. No insistió. No pidió más detalles. Solo escuchó. Y eso para Clara fue un descanso. Después de tantos años con alguien que hablaba de sí mismo, sin escuchar nada más, ese gesto le pareció casi un lujo. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Siempre con tecnología y ruedas?» «Casi siempre. La furgoneta es mi casa, mi estudio, mi almacén. La tecnología ocupa más espacio que las cosas personales, pero es simple, o funciona o no, sin términos medios. La gente es más complicada, sobre todo cuando te detienes demasiado en un sitio. ¿Por qué? Porque la gente empieza a pensar que te vas a quedar». Clara guardó silencio. Aquello le resonaba más de lo esperado. No literalmente, pero sí en el fondo. La idea de que alguien se quede, pero nunca termine de ser tuyo. No porque no quiera, sino porque no puede. «No creo que molestes», dijo finalmente. «Solo que hace tiempo que no comparto espacio con alguien que no esté buscando atención. Y yo hace tiempo que no estoy en una cocina donde no se espera que diga lo que siento». Ella no respondió, pero se quedó con esas palabras. Volvió al portátil. Él sacó una cámara, limpió el objetivo, revisó la batería. En ese gesto había más paz que en muchas conversaciones de años enteros. Clara se dijo a sí misma que estaba bien si se quedaba hasta el lunes. No hacía falta más. Alguien aquí, presente. Eso bastaba. El domingo amaneció lento. Clara preparó el café antes de que Álvaro saliera de la habitación, como si quisiera anticiparse al día. Él apareció con la misma ropa del día anterior, pero no parecía incómodo, solo natural. «Buenos días», saludó. «Ajá». Clara tomó un sorbo. Ese día el café sabía más amargo. Hoy el café está más honesto, sin azúcar, sin cortesía. ¿Quieres? Por supuesto. Ya casi siento que tengo derecho a mi propia taza. Mientras no toques el hervidor, tienes derecho hasta a 2 tostadas. No sé sobre las tostadas, pero tu hervidor impone respeto. Me mira cada vez que paso por la cocina. Clara soltó una carcajada. No una sonrisa social, sino una risa real. Algo en esa frase le había golpeado de forma inesperada, en el buen sentido. «¿Eres siempre así?», preguntó ella. «¿Cómo?».
Callado, pero con filo. No lo sé. No me gusta hablar de más. Y menos por la mañana. Se quedó ahí, sin moverse. No quería irse. Y eso también era nuevo. El silencio entre ellos no era incómodo. Llenaba el espacio de forma natural, como el sol colándose por las ventanas. Clara volvió a abrir el portátil. Esta vez la traducción fluía. Las frases encajaban, como si el autor, desde París, también estuviese en la cocina tomando café. ¿Llevas mucho tiempo con esto? Con la traducción. Empecé con literatura, luego entrevistas, algo de documental. Ahora de nuevo, ficción. ¿Lo más difícil? Mantener la voz ajena sin perder la propia. ¿Y en la vida? ¿Se puede? Clara se quedó en silencio. Esa pregunta era otra cosa, no porque no tuviera respuesta, sino porque nadie se la había hecho así antes. A veces sí, pero muchas veces simplemente callo, y eso también es una elección. Yo también, pero a veces el silencio también cansa. No era una conversación ligera, pero tampoco pesaba. Era lo que necesitaban. Clara tecleaba. Álvaro dibujaba esquemas en una libreta. No explicaba nada, solo hacía lo suyo, y ella lo respetaba por eso. Voy al muelle, quiero grabar un poco. ¿El de la plataforma de cemento? Sí, Javier me lo mostró hace años. Grabamos unas tomas que nunca llegaron a ser proyecto. Clara lo miró. Te mostraré un sitio mejor, más íntimo, menos turistas. La luz cae bien allí. ¿Vas a venir? Ella no respondió con palabras, solo se levantó, y por primera vez eligió salir sin estar huyendo de nada. Caminaron en silencio. No era un silencio incómodo ni lleno de tensión, era funcional. Clara lo guiaba por las callejuelas menos turísticas de Cádiz, mientras Álvaro llevaba su cámara colgada al hombro, atento a los ángulos, a las sombras, a los gestos del entorno. Aquí la luz no golpea, dijo ella al llegar a una pequeña escollera al borde del mar. Aquí la luz acaricia. Álvaro se quedó quieto. Miró a su alrededor. El sitio era perfecto. Un muro bajo, rocas planas, barcos a lo lejos. El sol bajaba con lentitud, dejando una estela naranja sobre el agua. Tenías razón, murmuró. No lo conocía. Montó su trípode sin hablar más. Clara se sentó en una piedra cercana, sin apuro. Mirarlo trabajar era como ver a alguien entrar en un espacio privado sin cerrar la puerta. No hablaba con la cámara, no gesticulaba, solo ajustaba, encuadraba, observaba. ¿Siempre grabas solo? Preguntó ella sin levantar la voz. Casi siempre. La compañía distrae o exige algo. ¿Y yo? Tú solo estás. No exiges. Eso es raro y valioso. Clara desvió la vista al mar. Era una respuesta simple pero sincera, no halagadora. Real. Pasaron allí más de una hora. Él grababa tomas lentas, fijas. Ella observaba a las pocas gaviotas que se atrevían a cruzar el cielo. Ninguno tenía prisa por volver. Cuando el viento empezó a enfriarse, regresaron sin hablar demasiado. De vuelta en casa, Clara preparó algo ligero de cenar. Álvaro ayudó sin pedir instrucciones. Lavó verduras, ordenó lo que usaban, como si conociera el espacio desde siempre. Durante la cena, no hubo temas profundos. Comentaron sobre la gente que pasaba por la playa, sobre el sonido de las campanas lejanas, sobre el clima que anunciaba lluvia. Pero algo había cambiado. Ya no era el huésped y la anfitriona. Eran dos personas compartiendo algo más que espacio. Al terminar de comer, él preguntó, ¿puedo enseñarte algo? Claro. Sacó su portátil, conectó la cámara y le mostró una secuencia de tomas. El mar, las rocas, la luz filtrándose entre los barcos. Luego, sin decirlo, puso una toma de ella sentada en la piedra, de espaldas, mirando al horizonte. Clara se quedó quieta. ¿Me grabaste? No era intencional, pero la imagen pedía quedarse. Puedes borrarla si quieres. No, está bien. Solo no me reconozco. Es lo que vi. Alguien que está, no alguien que actúa. Guardaron silencio de nuevo. Esta vez más denso, no incómodo, solo más cargado. Él cerró el portátil. No insistió. No buscó elogio. Clara lo valoró por eso. ¿Qué vas a hacer con el material? Preguntó después. No lo sé. Grabo mucho. A veces se queda en discos duros por años. Otras veces se convierte en algo. No tengo prisa por definirlo.
¿No te angustia eso? No. Me angustia más tener que justificar cada gesto. En la carretera aprendes a dejar que las cosas tomen forma por sí solas. Clara pensó en su vida, en cómo había intentado controlar todo durante años, en cómo el orden a veces no evita el vacío. Supongo que eso es vivir, dijo. O al menos intentarlo, añadió Álvaro. Se hizo tarde. Álvaro se levantó para lavar los platos. Clara no se lo impidió. Solo lo siguió con la mirada. Cuando terminó, volvió a sentarse. ¿Tienes miedo de volver a estar sola cuando me vaya? Clara no esperaba la pregunta. No porque fuera invasiva, sino porque era precisa. No lo había pensado. Tal vez sí. Tal vez no es miedo a la soledad. Es miedo a volver al silencio sin sentido. No todo silencio es vacío. Lo sé, pero hay silencios que se vuelven muros. ¿Y este? Este es otra cosa. Álvaro asintió. Se levantó. Voy a dormir. Gracias por todo. De nada. No hubo abrazo ni contacto físico, pero el aire entre ellos tenía otro peso. Clara se quedó un rato más, pensando. Luego apagó las luces y fue a su habitación. Esa noche soñó. No con Álvaro. Soñó con ella misma, sentada frente al mar, pero sin mirar el horizonte. Soñó con su yo de hace 10 años, más viva, más ligera. Al despertar, no intentó interpretarlo. Solo supo que algo se había movido dentro. Por la mañana, él no estaba en la cocina. Pero había café listo, una taza limpia, una nota. En el muelle. Volveré antes del mediodía. Ella sonrió y volvió a su escritorio, a las palabras de otros. Pero esta vez dejó el documento en blanco, porque por primera vez en años sentía que tenía algo propio que decir. El lunes amaneció gris. No llovía, pero el cielo parecía contener algo. Clara lo notó antes de abrir los ojos del todo. No era solo el clima, era una sensación interna, parecida a la anticipación, pero sin entusiasmo. A las 10, Álvaro regresó del muelle. Traía el pelo húmedo, la cámara colgada y un gesto tranquilo en el rostro. Grabé hasta que la luz se volvió plana, dijo al entrar. El mecánico me escribió. A las 12 estará lista la furgoneta. Clara asintió. No dijo nada más. Se limitó a servir 2 tazas de café. Desayunaron en silencio. El mismo silencio de siempre, pero esta vez pesaba un poco. No porque ocultara algo, sino porque contenía lo inevitable. No te pregunté si tienes que volver a algún sitio, dijo ella. No realmente. Tengo proyectos a medias, sitios donde podría estar, pero ninguno me espera. Entonces, ¿por qué te vas? Álvaro la miró un momento, sin evasivas. Porque esto no es mío. No es justo quedarme. Clara asintió de nuevo. Quería contradecirlo, decirle que tal vez sí era justo, que tal vez un poco de desorden no le haría daño a su vida. Pero no lo hizo. Él fue a la habitación de invitados, guardó sus cosas sin apuro. Clara lo observaba desde la puerta, sin cruzar el umbral. Cuando terminó, dejó la mochila grande sobre el sofá. ¿Te acompaño al taller?, preguntó ella. No hace falta. Quiero hacerlo. El trayecto fue breve. No hablaron mucho. En el taller, el mecánico les entregó las llaves. La furgoneta estaba lista. Todo en orden. Nada roto, nada pendiente. Gracias por estos días, dijo Álvaro mientras cargaba sus cosas en el vehículo. No suelo encontrar lugares donde el aire no pese. No suelo dejar que alguien se quede tanto, respondió Clara. No hubo abrazos, ni promesas. Álvaro subió a la furgoneta, encendió el motor y bajó la ventanilla. Cuídate, Clara. Tú también. Y se fue. Clara se quedó allí un rato, viendo cómo se alejaba. No lloró. No sintió nostalgia inmediata, solo una calma extraña, como si algo que estuvo desajustado durante mucho tiempo, por fin hubiese encajado, aunque fuera por un instante. Volvió a casa andando. El piso estaba igual, pero distinto. El orden seguía allí, pero ya no le parecía suficiente. Abrió su portátil, no para traducir, sino para escribir algo suyo. No tenía una historia clara, solo una frase. Un hombre llegó sin pedir nada, y al irse, dejó menos silencio. Guardó el archivo. No era momento de escribir aún, pero era momento de algo. Al día siguiente, Javier la llamó. Su voz, como siempre, directa. ¿Álvaro fue una molestia? No.
¿Seguro? Sí. Bien, solo era por cortesía. Ya no hace falta que finjas eso. Javier guardó silencio unos segundos. ¿Estás bien? Estoy mejor de lo que he estado en años. No hubo despedidas. Javier colgó. Clara miró el teléfono unos segundos y luego lo dejó boca abajo. Ese día no trabajó. Salió a caminar por el barrio. Saludó a una vecina que casi nunca notaba. Compró pan en una panadería nueva. Se permitió improvisar. Por la noche volvió a casa y preparó té. El hervidor seguía en su sitio. Sonrió al recordarlo. Álvaro nunca lo tocó. Cumplió su promesa sin que nadie se lo exigiera. Antes de dormir, escribió en su libreta: hay personas que no se quedan, pero dejan la puerta abierta para que entres en ti misma. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin sentir que faltaba algo. Pasaron los días, luego las semanas. Álvaro no volvió a escribir. Clara tampoco lo hizo. No por orgullo ni por olvido, sino porque entendieron, sin necesidad de decirlo, que lo importante ya había ocurrido. Él no había entrado en su vida para quedarse, sino para empujarla, sutilmente, a despertar. El piso ya no era el mismo. No porque hubiera cambiado el mobiliario ni los sonidos. Era Clara quien lo habitaba de otra manera. Se había acostumbrado al eco de una taza extra, al silencio compartido sin tensión, a la sensación de que alguien podía entrar en su mundo sin romperlo. Empezó a modificar sus rutinas. No de forma radical, pero sí con intención. Dejó la traducción en pausa por un tiempo. Volvió a escribir por las mañanas. Sin plan, sin destino. Solo escribía. Historias breves, fragmentos. A veces se trataba de una mujer que vivía sola y recibía a un extraño. A veces de un hombre que recorría ciudades sin dejar rastro, pero que siempre llevaba una tetera consigo. Jugaba con las versiones. Probaba escenarios. No buscaba publicar. Solo necesitaba entender. Un sábado por la tarde, caminando por el mercado, vio a Javier. Estaba con dos colegas, hablando sobre restauraciones. Clara pensó en acercarse, en saludar, en ser cordial, pero no lo hizo. No por rencor, sino porque ya no había nada que cerrar. Lo que alguna vez compartieron había terminado mucho antes de lo que ambos admitieron. Álvaro solo fue el espejo que le mostró cuánto tiempo llevaba sin reconocerse. Esa noche, volvió a casa y preparó té. El hervidor aún estaba allí, intacto. Lo limpió con cuidado, no por apego, sino por gratitud. Era extraño cómo un objeto tan simple podía ser testigo silencioso de un cambio interno. Encendió el portátil. Abrió uno de sus textos. Corrigió una frase, reescribió otra. No se apresuraba. El proceso era tan importante como el resultado. Aprendió eso de Álvaro. No todo debe tener un propósito inmediato. A veces basta con estar, con hacer. Un lunes recibió una postal, sin remitente. Solo una imagen del puerto de Vigo y una frase escrita a mano. Las mejores luces no se graban, se recuerdan. No había firma, pero no era necesario. Clara la colocó en la repisa, al lado de una planta que recién empezaba a florecer. Miró alrededor. El piso seguía teniendo la misma distribución, pero respiraba diferente. Era como si, al dejar entrar a alguien por unos días, también hubiese dejado salir todo lo que la mantenía estancada. A la semana siguiente, recibió una propuesta para escribir una columna en una revista digital. Un antiguo editor le escribió tras leer uno de sus textos publicados en un blog que ella misma había olvidado que existía. Clara dudó un momento, pero aceptó. La columna se tituló Historias con pausa. Era sobre personas que pasan por nuestras vidas sin quedarse, pero que, al irse, nos dejan más completos que aquellos que decidieron quedarse sin vernos. Meses después, una de esas columnas fue compartida miles de veces. Clara recibió mensajes de lectores que decían haber sentido lo mismo, haber vivido lo mismo, aunque con otros nombres, en otras ciudades. Le agradecían por poner en palabras lo que ellos no sabían cómo nombrar. Una tarde recibió un correo. Era de una dirección desconocida, pero el contenido era claro. Vi tu texto sobre los silencios que sanan. Pensé en responder con otro silencio, pero sería injusto. Aquí, en el norte, el viento es más frío, pero también más honesto. Gracias por dejarme estar, no por unos días, sino en el recuerdo que no exige nada. Tampoco estaba firmado,
Pero Clara ya no necesitaba confirmaciones. Cerró el portátil. Caminó hasta la ventana. El mar seguía allí, como siempre. Pero ella ya no era la misma.